Hola, buenas. Hoy estamos con Betty, fundadora de Hija de Lobos y es sexóloga y especializada en educación sexual. Hola Betty, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Encantada de compartir este ratito con vosotras. Muy bien, yo tenía un montón de ganas porque la gente va a ver la forma que tú tienes de ver la sexualidad, que bueno, ya te comenté que cuando estuve viendo todo lo que escribía, me llegó de una manera que, bueno, hasta me emocioné. O sea, tiene una manera de transmitir que creo que a la gente le va a llenar muchísimo. Qué Eh, bien, muchas gracias, me encanta. Bueno, primero quiero comenzar por el principio. ¿Qué significa para ti la sexualidad? Wow, la sexualidad, vamos a empezar además entrando como un poco en hueso, dando en hueso, porque normalmente el concepto de sexualidad es un concepto un poco como ambiguo, ¿no? Realmente cuando pensamos en sexualidad, la primera imagen que se nos viene a la mente es sexo, una relación sexual, ¿no? Pero la sexualidad va mucho más allá de eso y abarca absolutamente todo de nuestras vidas, porque la sexualidad no es que sea para mí, ¿no? Sino que al final hay unos conceptos que están definidos, ¿no? Hay unos acuerdos. Entonces la sexualidad es un aspecto inherente, una cualidad inherente del ser humano. O sea, no nos podemos definir, no nos podemos entendernos a nosotras mismas como seres humanas si no concebimos este aspecto de la sexualidad. Es una cualidad además que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. Y esto es así porque además somos un cuerpo sexuado, es porque somos un cuerpo sexuado y tenemos entonces esta cualidad que es nuestra sexualidad, que tiene que ver con cómo yo experimento esta realidad de ser un cuerpo sexuado. Yo sé que esto al principio son muchos conceptos, pero tiene que ver con eso, con cómo yo me siento, cómo yo experimento y cómo yo expreso esta realidad, ¿no? Digamos que este concepto que puede parecer abstracto, cuando pensamos o decimos, no, es que su personalidad es así, ella es de una personalidad tal o cual, ¿no? Ese concepto de personalidad lo entendemos, pues la sexualidad sería más o menos algo parecido, ¿no? Pero en relación, pues esta cualidad que decimos, ¿no? De ser seres sexuales. Entonces, va mucho más allá de la relación sexual, tiene que ver con mi vivencia, con mi biografía, con los afectos, con cómo yo me relaciono, con mis deseos, con mis sensaciones, con cómo, ya digo, con cómo lo expreso a nivel físico, incluso tiene que ver con cómo yo me muevo, cómo yo miro y aprendí a ser mirada, cómo yo toco y aprendo a ser tocada, cómo yo expreso mis afectos, mis límites. Tiene que ver con absolutamente todo eso, se expresa en absolutamente todo eso, abarca todas las esferas de nuestras vidas, ¿no? No es solamente el sexo. Porque además, a lo mejor también muchas mujeres con las que trabajo me dicen, ay Betty, es que mi sexualidad está muerta. Bueno, A mí me pasa realmente, mucho en los tapers, claro. que conozco un montón de mujeres, te das cuenta de cómo se va a menos, a menos, a menos, y es una pena. Claro, pero cuando decimos que nuestra sexualidad está muerta, en realidad no es posible, porque nuestra realidad morirá cuando muramos nosotras. Lo que puede ser es que esté más activa, menos activa, más hacia compartirla con otras personas, más enfocada a lo mejor a ese autoerotismo, el cultivo, ¿no? De la relación con una misma, porque además la sexualidad va cambiando a lo largo de toda nuestra vida. Esa es otra cualidad que tiene la sexualidad, que yo le digo que es orgánica e mutable, porque crece y madura con nosotras. No vivimos la sexualidad de la misma manera que la vivíamos con 5 años, ni con 10, ni con 15, ni con 25, ni con 70. Entonces, y no es lo mismo cuando estamos, cómo vivimos la sexualidad, a lo mejor cuando estamos, yo qué sé, embarazadas o somos madres, cambia tanto, y cualquier evento de nuestras vidas y de nuestro momento cíclico también, de nuestro momento vital, va a hacer que vivamos la sexualidad de una manera u otra. Entonces, eso de que está muerta, bueno, muerta no puede estar, ¿no? Está a lo mejor de otra manera. Que también es interesante aprender a definir cómo es mi sexualidad, cómo vivo yo mi sexualidad, cómo la expreso, en qué la puedo percibir yo en mi día a día, ¿no? Cuando, no sé, por ejemplo, incluso en la ropa que yo elijo para ponerme hoy, ya ahí estoy expresando cómo me siento y cómo me muestro, ¿no? Al mundo y a mí misma. Es decir, que está en absolutamente todo. Tenemos que Va empezar a mirarnos mucho para más adentro, allá, ¿no? va mucho más allá del sexo, mucho más allá del sexo y de lo genital. Es Ujú. maravilloso porque es un campo
fantástico, ¿no? Por el que navegar y descubrir, claro. Vaya. Tú hablas del despertar de la sexualidad a través de los sentidos. Quiero que nos explique un poquillo qué significa eso. Pues significa una propuesta de trabajo y a la vez también es un curso que yo hago, ¿no? Dentro de esta propuesta. A veces lo hago de forma presencial y ahora va a salir dentro de muy poquito de forma online. Y es una propuesta porque, como digo, a veces pensamos que la sexualidad es solamente el sexo y la relación sexual. Normalmente, además, siempre muy hacia el otro o hacia la otra. Entonces, esto es una propuesta de despertar todos los matices que tenemos de experimentar con las sensaciones de nuestro cuerpo, de experimentar placer o de experimentar cualquier sensación que tengamos, estimulando además cada uno de los sentidos. Porque normalmente tenemos una manera de relacionarnos y una manera de entender el sexo además muy automática, ¿no? En Occidente. Y entonces muchas veces vamos a sota, caballo y rey, los 4 puntos que yo me conozco y fin. Entonces, el trabajar la sexualidad más allá del sexo, es decir, que yo pueda establecer también un encuentro con la otra persona desde el estímulo de los diferentes sentidos, del tacto, del olfato, de los sonidos. Normalmente, cuando yo hago este tipo de trabajo, elimino la vista porque es uno de los sentidos que tenemos más saturados y que además nos juega malas pasadas, porque lo que vemos normalmente, según vemos, ya le generamos como un concepto o una idea, ¿no? O como un prejuicio en nuestra cabeza. Sin embargo, cuando a lo mejor con los ojos cerrados nos muestran algo que tiene que ver con un olor, ese olor nos transporta con otras sensaciones a otros lugares, quizás a otros recuerdos. Sin embargo, si yo ya veo lo que me van a mostrar, ya como que corto esa red de matices, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque con la vista, digamos que ya te digo que está más saturado. Entonces tiene que ver con eso, con trabajar todas esas sensaciones físicas, toda esa capacidad que tenemos de experimentar muchísimas sensaciones, como digamos un gran vocabulario de sensaciones a través de los sentidos. Y eso va enriqueciendo nuestra sexualidad porque enriquece nuestra forma de relacionarme conmigo, enriquece también la forma de relacionarme con la otra persona, aporta creatividad también, ¿no? Ay, pues se me ha ocurrido esto, pues para la siguiente vez voy a coger tal cosa, pues. Y entonces va enriqueciendo también los encuentros, que es de lo que se trata, de aportarle calidad a los encuentros. Es, digamos, también una de las máximas que yo tengo a la hora de trabajar la sexualidad, porque vivimos en una sociedad del rendimiento y una sociedad cuantitativa. Y entonces como que el éxito o una buena sexualidad está marcada por la cantidad de relaciones que tengo, con la cantidad de personas, cuantas más personas diferentes mejor, cuantas más cosas diferentes mejor y al final las relaciones se convierten, digamos, en una performance sexual. Pero eso no implica que todas sean disfrutadas, que tengamos calidad en ellas, ¿no? Que no pasa nada por tener muchas relaciones con mucha gente y hacer muchas cosas diferentes, está fantástico. Pero a veces nos perdemos ahí y no aportamos calidad a los encuentros, ¿no? Entonces, como que en contraposición a la cantidad, yo intento trabajar en aportar calidad. Y el trabajar con los sentidos y con los matices y con las sensaciones aporta una calidad a los encuentros maravillosa. Yo tengo una expresión además que suelo usar bastante, que es hacer el amor en una olla. Y es que a mí me encanta además la cocina. Y hay tanta, o sea, es un momento que puede ser tan estupendo para trabajar todos estos matices de los sentidos, ¿no? Los olores, los colores, si te pones una música estupenda para cocinar, preparar la cena, genial, te abres una copita de vino, si puedes compartir una buena conversación a la vez que cocinas y al final estás haciendo el amor, estás relacionándote contigo, con otra persona, en un encuentro que además puede tener un mogollón de calidad y no es explícitamente sexual, pero evidentemente es absolutamente sensual y está toda nuestra sexualidad puesta ahí en juego, ¿no? No sé si se entiende con este ejemplo la diferencia entre sexual... Vale, genial.
Pues eso, ahí los sentidos están todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo qué sé, cuando abres la ventana por la mañana, la brisa, los olores, el escuchar a qué suena tu vida, tu calle, tu casa, tu día a día, cuáles son esos sentidos, ¿no? Que te van estimulando todos los días y a veces vamos en automático y no los percibimos, ¿no? Y como no los percibimos, pues tampoco los estimulamos, los trabajamos y los usamos como herramienta para guiar un viaje, que es lo interesante, que se pueden usar para guiar ciertos viajes. Es que te estoy escuchando y estoy pensando, es que vamos tan Sí. rápido que no nos da tiempo. O sea, tenemos que aprender a eso, ¿eh? A ir lento y a percibir eso, que es lo que tú dices, vamos en piloto automático y ni siquiera nos damos cuenta que a lo mejor estamos perdiéndonos una cantidad de cosas en el sexo y en todo en la vida. Claro, sí. Bueno, a mí me encanta el tema del erotismo, me parece, estoy estudiándolo mucho, me parece apasionante. ¿Y para ti qué lugar ocupa en la sexualidad el erotismo? Bueno, pues a ver, el erotismo es que también es una parte indivisible de nuestra sexualidad, porque la erótica o el erotismo hace referencia a todo esto, a nuestros deseos, a nuestras sensaciones, a nuestras emociones también y a cómo expresamos, ¿no? De qué manera, digamos, el modus operandi en el que expresamos todos estos deseos y estas sensaciones, ¿no? A veces se confunde erotismo simplemente otra vez con la performance de lo sexual, ¿no? Pero tiene que ver con esto, con nuestros deseos, con nuestras sensaciones, ¿no? Yo en este sentido también bebo mucho de la propuesta de Figenio Amezúa, que es uno de los grandes sexólogos de España. Entonces, él hizo muy buenas definiciones de los grandes conceptos de la sexualidad. Y él hace referencia al cómo yo expreso mi erotismo y estos deseos y estas emociones. Él lo llama el ars amandis, ¿no? Que es como el arte de amar, ¿no? De la amatoria. Y entonces esto es un lugar central, ocupa un lugar central, porque al final es eso, los encuentros no solamente son sexuales en cuanto a genitales y a cuanto a sexo y ya está, sino que cada una de nosotras y cada uno de nosotros vamos con un universo de deseos, de sensaciones, de biografía también, de cómo ha sido nuestra relación y cómo yo entiendo este diálogo de los cuerpos, ¿no? Y estos deseos que se encuentran y a veces pues se compenetran, a veces digamos que estamos más pendientes quizás del deseo del uno, del otro. Entonces, todo esto tiene que ver con el erotismo y con cómo yo, evidentemente, entiendo, digamos, esta conversación entre los cuerpos, las mentes, las emociones y nuestras biografías, ¿no? Que al final yo entiendo un poco eso, que el encuentro erótico, que las relaciones sexuales, pues al final son una conversación también, ¿no? En otros términos, con otras palabras, con otros matices. Entonces, ocupa un lugar central porque somos además seres sociales. Entonces, y necesitamos del otro y de la otra para comprendernos incluso a nosotras mismas, ¿no? Entonces, esto es esencial. No podemos entender unas relaciones sexuales o unas relaciones entre nosotras, ¿no? Entre personas sin esta parte de la erótica. Y a veces también pues, se puede trabajar la erótica, ¿no? Pues con creatividad, con introducir otras cosas nuevas, incluso al hablar. Porque cuando yo comento cosas que me pasan, ¿no? O cómo lo vivo con una amiga, con alguien de mi entorno o con una profesional si necesito ayuda, pues todo eso enriquece mi manera de entender mi sexualidad, mi cuerpo y el cómo relacionarme, el cómo pedir las cosas, el cómo, no sé, transitar caminos nuevos que quizás yo antes no me había planteado, porque, bueno, todavía la sexualidad nos pese o no, es un tema bastante tabú, ¿no? Aunque hay un espejismo de libertad sexual, pero no deja de ser un espejismo. Hay sexo en todos lados, pero hay en muchos casos más represión que nunca. No se Claro. habla de sexo realmente o de sexo de calidad. Sí es verdad que a lo mejor está el porno, hay un montón de información por todos lados, pero realmente información de calidad o personas con las que tú puedes hablar abiertamente y te transmitan lo que tú dices. Aprender. Al final las conversaciones se trata de eso. Aprendemos los unos de los otros y nos abre la mente totalmente, pero hay macroinformación, pero no de calidad.
desde mi punto Claro. de vista. No, sí, no, vivimos en una sociedad absolutamente hipersexualizada. La publicidad además está hipersexualizada. Pero, como bien decimos, no hay educación sexual además. Hay muchísimo tabú a la hora de trabajar realmente la sexualidad. La sexualidad no es sexo, por lo tanto, por mucho que haya sexo en cualquier sitio, no se abarca y no se trabaja realmente la sexualidad. Y además también que por otro lado, tú como bien dices, ¿no? Las conversaciones que tenemos, realmente al final no hablamos realmente de nuestra sexualidad, de nuestros sentires, hablamos de los estereotipos de la sexualidad. Y hacemos bromas con los estereotipos de la sexualidad. Sí, hombre, pues yo no sé qué, pues anda que yo, pues me he liado con no sé quién, pues he hecho no sé cuánto, ¿no? En estos términos así más de calle y más de conversación. Sí, pero si tú no eres capaz de... Y al final es como un pique, ¿no? Y entre bromas y demás. O bien, todo lo contrario, ¿no? En lo privado, de, oye, me pasa esto, estoy preocupada, ¿a ti te ha pasado esto alguna vez? Pero no se habla abiertamente con naturalidad, ni sabemos muy bien tampoco a veces dónde buscar los recursos, porque Eso como es bien otra cosa. digo, tenemos una sociedad hipersexualizada, se supone que el sexo está por todos lados, se supone que ahora somos más libres para relacionarnos que antes, pero por otro lado yo me encuentro que no sabemos dónde buscar los recursos cuando realmente tenemos dudas de verdad, dudas que tienen que ver además con un tema tan troncal como la sexualidad, pero que además abarca otros temas que tienen que ver con salud sexual, con salud emocional, con salud mental, con autoestima, con autoconcepto, con confianza, todo, absolutamente todo, ¿no? Y nos vemos ahí un poco como huérfanas, no sabemos si hay preguntas que a quién se las hago, porque la figura del sexólogo y de la sexóloga todavía no está muy metida tanto en la sociedad. Y además a veces también hay un gran estigma, ¿no? Porque parece que ir al sexólogo o a la sexóloga es como si tuviéramos un problema, cuando realmente, bueno, pues no pasa nada. A veces yo tengo dudas y está genial, voy, pregunto y me asesoran y me ayudan y puedo crecer además, porque no hace falta que aparezca un problema para acudir a consulta sexológica, ¿no? Sino que simplemente si tengo una duda o quiero crecer, como antes hemos dicho, ¿no? Oye, yo quiero algunas veces yo propongo también, ¿no? Grupos de crecimiento erótico. Wow. Pues yo quiero esto, ¿no? Pues oye, a mí me gustaría aprender más sobre mi cuerpo, sobre mi energía sexual, sobre mi placer, sobre juegos que puedo hacer conmigo, juegos que puedo hacer con mi pareja. Y no hace falta que haya ese problema, ¿no? Simplemente es un camino de crecimiento. La sexualidad es una cualidad de cultivo, es algo que hay que cultivar. Igual que uno cultiva otros aspectos de su vida porque nos llenan, porque nos hacen crecer como personas. Entonces es una cualidad de cultivo que además, como hemos dicho antes, que madura y cambia y se transforma a lo largo de nuestra vida, pues vamos a ir aprendiendo cosas nuevas toda nuestra vida. A mí me gustaría hablar contigo también de la conexión con nosotras, específicamente las mujeres, porque es verdad que nosotras, yo hablo por ejemplo por mí, yo tengo 3 niños pequeños y he pasado por un montón de historias que han tenido que pasar ciertas cosas para yo volver a conectarme conmigo. Y es verdad es que llegan momentos, y con lo que comentaba antes también, y yo en esta persona me encuentro con mujeres que se han olvidado de ellas directamente. Y influye mucho, en el caso, por lo menos, la forma en la que yo veo a la gente, el tema de la maternidad, aunque me imagino que habrá otro montón de cosas. Yo personalmente lo vivo más en el tema de la maternidad. Mucha gente que conozco que una vez que son madres, nos convertimos en madres. Y nos olvidamos de nuestra pareja, pero lo que es peor todavía, nos olvidamos de nosotras. Pero ¿cómo llegamos a eso? Y es que llegamos todas y necesitamos un tiempo y hay gente que ese tiempo se alarga demasiado y no llegan a volver a conectar con ella, a lo mejor hasta que los niños se van a estudiar fuera. Y es una pena. Imagino que además, con un montón de mujeres así. Sí, además esa experiencia se vive también con frustración porque a la vez que, bueno, esto nace evidentemente, todo esto de esta desconexión, vamos a ir desde el principio, toda esta desconexión nace evidentemente de un contexto cultural, que además nosotras tenemos una herencia judeocristiana que nos ha enseñado a ser buena hija, buena madre, buena esposa. Entonces, la buena madre es una madre abnegada, una madre entregada, un amor incondicional. Eso lo hemos escuchado siempre.
El amor incondicional, hombre, a ver, vamos a negociarlo. Bueno, y perdona que te corte, y no te quejes de tu hijo o no digas que la maternidad no es tan bonita, por no decir otras cosas, como te lo habían pintado, porque entonces ya Exactamente. otras madres que seguramente en el fondo piensan lo mismo, te machacan como que, bueno, madre mía, qué mala madre. O sea, nosotras mismas, nosotras mismas. Exactamente. Entonces, y después, una buena esposa, además, te decía que esto se vive con bastante frustración, porque por un lado, primero, hay que entender que los procesos de la sexualidad de la mujer y el embarazo, el parto, la crianza, la lactancia, todo eso son fases de la sexualidad de las mujeres. Entonces, hay que comprender cómo es la sexualidad de las mujeres. Hay que comprender que además nuestro cerebro cuando damos a luz se transforma. Hay un cambio hormonal importante. Nuestro cerebro, nuestra función está ahora mismo enfocada, sobre todo en los primeros meses, en criar a la criatura. Entonces, mi sexualidad tiene que ver con un vínculo mamá-bebé y no tanto con un vínculo pareja. Quizás a lo mejor nuestra sexualidad se va a transformar y se va a transformar evidentemente de una forma radical. Y a veces nuestra sociedad nos está diciendo, tú rapidito tienes que volver a lo de antes. Y es como, no, un momentito, esta persona, primero, que cada mujer es un caso, cada pareja y cada familia es un caso. Y segundo, que si ahora mismo nuestra sexualidad no está, la de pareja, digamos, no está como antes, no pasa nada, porque es una oportunidad estupenda para establecer otras cosas. Yo, por ejemplo, en estos momentos, en la sexualidad posparto, hago mucho hincapié en trabajar la intimidad, el poder compartirnos en intimidad, en cómo yo me encuentro, al igual que ahora se le da tanto peso al piel con piel de mamá a bebé. Ahí también a veces tenemos que hacer un piel con piel, mamá, papá, de cómo estamos, cómo nos encontramos, oye, esto nos supera, o compartirnos en intimidad, en vulnerabilidad. Ahí podemos acceder también a otras partes que no nos hemos compartido en otros momentos quizás, ¿no? Y además el cuidado mutuo, ¿no? El cuidar también ese vínculo que se está creando con la madre, el padre y demás, forma parte también de nuestra sexualidad. Entonces, no es todo sexo, como decíamos, y hay otros momentos, o sea, en ese momento, por ejemplo, tan específicamente, los vínculos que se están creando ahí son absolutamente importantes y van a establecer además las bases de la nueva vida y de el nuevo modo de la pareja, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces pues nos quedamos también ahí en esa mujer entregada y abnegada y tenemos que recuperarnos a nosotras mismas, porque al igual que no podemos estar, digamos, haciendo caso a esto que nos dice la sociedad de tú rapidito como antes e intentar tener relaciones sexuales como antes, cuando tú ya no eres la de antes, eso es que es una falta de respeto hacia nosotras mismas, pues al igual que yo tengo que volver a escucharme, volver a entenderme y ahora volver a conocer a quién soy después de ese momento, ya te digo, puede ser de un parto, puede ser de un proceso de salud grave o no tan grave, o puede ser después de un duelo. Es que nuestra manera de relacionarnos con nosotras, con nuestro cuerpo y con nuestro entorno cambia tanto que hay que hacer un trabajo de autoescucha, de yo cómo estoy. Pero es que eso no nos lo han enseñado hasta las mujeres. Eso es el problema. Porque cuando normalmente las mujeres nos intentamos escuchar o intentamos cuidarnos y anteponer nuestras necesidades a las de las demás personas, nos tachamos de egoístas porque nos han enseñado que eso es egoísta. Pero al final también yo para eso tengo como un dicho, ¿no? Que yo soy mucho de mantras y de dichos, me encanta, porque al final también con esta cosa simbólica aprendemos muchas cosas. Entonces yo digo que aquí hay que tener como un altruismo egoísta, ¿no? En el sentido de que yo realmente, si yo quiero seguir regando, si yo quiero seguir dando, yo tengo que cuidar la fuente. Si la fuente que soy yo está seca, yo no me puedo dar. O me estoy dando en escasez, me estoy dando con frustración. Pero claro, esto tampoco es una cosa de mí misma, sino que también la sociedad tiene que cuidar
O sea, que las relaciones, las interrelaciones tenemos que estar cuidándonos entre todas, ¿no? Entonces, claro que nosotras tenemos que hacer un trabajo individual de autocuidado, de conexión con nosotras mismas, de conectar con nuestros deseos, con nuestras necesidades, de poder expresarlas, de poder ponerlas sobre la mesa nuestras necesidades familiares y de pareja, de conocer nuestro cuerpo, nuestras vaginas y nuestras vulvas las conocen más nuestras ginecólogas y nuestra pareja que nosotras mismas. Sí. Entonces, esta desconexión con nosotras mismas no es solamente mental y emocional, es que es física. Porque no, o sea, desde chiquitita, ¿no? El manotazo, no lo recordamos, pero sabemos que ahí no se toca. De hecho, no tiene nombre normalmente. Cuando le decimos a las niñas, no decimos vulva o no decimos clítoris, no enseñamos estas cosas. Todavía no se enseña prácticamente el clítoris en los colegios. Porque como no tiene que ver con la reproducción, pues entonces eso, también venimos de una sociedad, de un concepto de sexualidad muy ligado a la reproducción. Pero la sexualidad, como hemos dicho, mucho más allá de reproducirnos. Entonces, este corte, digamos, esta desconexión tiene que ver con nuestra herencia cultural, ni más ni menos. Lo que pasa es que, claro, bebe de muchas cosas, de las figuras de buena madre, de los arquetipos, ¿no? De buena madre, buena esposa, buena hija, buena amante. Ahora, además, tenemos que cumplir con un nuevo estereotipo de buena amante, que es multiorgásmica, que nos corremos a chorro, que somos, bueno, ahora tenemos más todavía, ¿no? Entonces yo muchas veces cuando a lo mejor me preguntan, ay Betty, yo quiero saber hacer esto, yo quiero saber, digo, mira, yo no te voy a enseñar a hacer la performance sexual. Yo voy a acompañarte a que tu sexualidad tenga cada vez más calidad. Que luego termina siendo multiorgásmica, genial. Que no lo eres, genial también. Pero aunque no seas multiorgásmica, pues no tengas 5 orgasmos en cada relación sexual, pues por lo menos vas a tener relaciones de calidad. Y las que no, y la sexualidad, cuando no tengas relaciones, también va a ser una sexualidad contigo misma satisfactoria, porque este es otro de mis mantras, mi sexualidad es mía. Mi sexualidad no le pertenece a nadie, como decimos, esto es una cualidad mía, inherente al ser humano, mi sexualidad. De hecho, cuando hablamos de sexualidad deberíamos hablar de sexualidades, porque hay tantas sexualidades como personas, porque cada una la vive de una manera diferente a otra. Entonces, mi sexualidad, hay cosas comunes, ¿no? Pero mi sexualidad es mía y yo ya luego veo cómo, con quién y de qué manera la comparto. Pero yo no puedo, digamos, mi sexualidad no se puede definir con respecto a la otra persona, ni con el deseo que yo le despierto a nadie, ni con las cantidades de relaciones que yo tengo con otras personas. No tiene que ver con eso. Tiene que ver, como decíamos, con esta cualidad mía propia de cómo yo me vivo, cómo yo me siento, cómo yo lo expreso luego al mundo, ¿no? Pero es una cosa que tiene que ver conmigo. Entonces, al tener que ver conmigo, yo soy responsable, yo la cuido y no, digamos, dejo que mi sexualidad esté en manos de otras personas, sino que esto es una cosa que tiene que ver conmigo. Tú hablas mucho de que el placer se aprende y se practica, pero realmente, como comentaba antes, no nos preocupamos, creo, lo que deberíamos en cultivar eso. Y que falta mucho. Yo cuando empecé empecé a buscar, no sabía ni cómo se estudiaba sexología, porque yo decía, es que no se sabe. Y bueno, y yo vivo en un pueblo que es todavía más complicado, que a lo mejor en ciudades más grandes es más fácil, pero bueno, en un pueblo no saben ni lo que es un sexólogo, por lo general, luego hay de todo, ¿no? Pero por lo general sí que hay psicólogos, pero no hay sexólogos. Y se ve como una cosa. Y me gustaría que me hablara eso y que la gente supiera cómo poder ir a un sexólogo o cómo nosotros, a lo mejor ya no solamente un sexólogo, sino cómo nosotros cuidarnos a nosotros y cómo aprendernos. Pues mira, yo tengo también ese mantra de placer se aprende, porque normalmente cuando hablamos de educación sexual o cuando proponemos actividades de educación sexual, siempre nos han enseñado pues temas de reproducción, prevención de ITS, prevención de embarazo no planificado, todo lo que tiene que ver con un punto de vista de la educación muy preventivo y muy basado en el peligro, ¿no? Como en el miedo, cuidado con esto, cuidado con aquello, tal. Pero a nosotras no se nos ha hablado nunca de placer, nunca se nos ha hablado en esos términos de cultivo.
Nunca se nos ha hablado de mi cuerpo de placer, de mis zonas de placer, del placer en nuestras vidas. De hecho, es que incluso venimos de una sociedad que un poco también como que quien algo quiere, algo le cuesta. O sea, como una sociedad también muy desde el sufrimiento, ¿no? Quizá desde que para ganarnos la vida, ¿no? Como que no, el placer por el placer, no. O sea, tú quieres llegar al placer, tú te lo tienes que currar y tienes que pasar, digamos, como por un valle de lágrimas hasta llegar ahí, ¿no? Un poco es como esta idea, ¿no? Es como que tenemos que merecérnoslo, tenemos que hacer algo para ganarlo, ¿no? Como un merecido descanso, por ejemplo, ¿no? O unas merecidas vacaciones, pero antes de las merecidas vacaciones, o sea, antes del momento de placer, de relax, de poder estar conmigo misma y del disfrute, antes de ese momento es como que he tenido que pasar por una tarea ardua para poder merecérmelo. Y yo tengo otro punto de vista. O sea, el placer nos lo merecemos, el disfrute tiene que estar en todo lo que hagamos, ya sea nuestro trabajo, ya te digo, hacer la comida, en quedar con alguien, dar un paseo, en la medida de lo posible. Y el placer para mí no es un lugar al que llegar después de un trabajo arduo, sino que para mí el placer es un camino, es una forma de hacer el camino, ¿no? Placentera, porque entiendo que somos merecedoras de placer. Por el simple hecho de existir, vamos. Porque nuestro cuerpo está preparado para ello. Porque nuestro cuerpo está preparado, o sea, somos cuerpos sensibles. Estamos preparados para sentir absolutamente todo. Evidentemente, no solamente la panacea del placer, ¿no? Pero somos cuerpos sensibles. Entonces, tenemos que cultivar estas capacidades que tenemos y sobre todo este camino de hacerlo de forma placentera. Porque además el placer también es una buena brújula. Porque nos dice, esto me gusta, pues voy a seguir investigando por aquí. Y lo que no, pues lo puedo dejar aparcado a un lado. Entonces, el placer, sobre todo, yo lo digo que se aprende y se practica porque no nos han enseñado a conectar con el placer y porque además quiero desterrar esa idea de que necesitamos ganárnoslo o merecérnoslo. No, ya lo tenemos con nosotras, esa capacidad está con nosotras de experimentar placer. De hecho, incluso tenemos nosotras un órgano, ahora mismo lo que se sabe, por ejemplo, el clítoris, que solamente su única función es experimentar placer, o sea que usémoslo y usémoslo bien, ¿no? Y conectar con ese placer en nuestras vidas, en nuestro día a día, también como te decía antes, con los sentidos, ¿no? Yo qué sé, si salgo a la calle, ese placer de la brisa en la cara, o si paso por algún lado y hay un jazmín. A mí me encanta, ¿no? Me encantan las plantas, además también meter la cara en el jazmín y oler. Y todo eso tiene que ver también con mi sensualidad, con mi capacidad de experimentar pues esos pequeños placeres, ¿no? Que al final van dotando, como yo te decía también antes, de esos matices riquísimo a nuestra vida y nuestras experiencias y al final vamos aportando también como más vocabulario a nuestras sensaciones, a nuestra capacidad de sentir, ¿no? Como vamos también cultivando, nutriendo esta capacidad de sentir. Y con respecto a la pregunta que hacías también antes del sexólogo o la sexóloga, bueno, pues se puede acudir al sexólogo y a la sexóloga de muchas maneras, ¿no? Porque también, por ejemplo, sexología es una especialidad, entonces tú puedes ser psicóloga y sexóloga y entonces te dedicarás a la terapia. Entonces, si yo necesito terapia, pues iré a una persona que sea psicóloga y sexóloga, porque quizás tenga algún tema que resolver, tenga algún duelo que resolver también, o alguna relación que se ha acabado, o una relación que no termino yo porque hay terapeutas de pareja, ¿no? O una relación que a lo mejor tengamos que ir con mi pareja, pues en ese caso sería buena la terapia, ¿no? Es digamos que la terapia a grandes rasgos es como que hay un problema que solventar y acudo a terapia, ¿no? Ese proceso terapéutico. Y después, por ejemplo, en mi caso, yo soy maestra, entonces mi especialización es en sexología, por lo tanto, yo estoy especializada en educación sexual, ¿no? Que es lo que he ido trabajando y desarrollando en estos últimos años. Entonces, en mi caso, por ejemplo, no hace falta que haya un problema para acudir a talleres, a charlas,
a cursos, incluso a consultas de asesoramiento sexológico, ¿no? Porque a veces simplemente pues necesito una consulta para que me ayuden a elegir qué modelo de copa menstrual es mejor para mí, pues se hacen estudios, se hace también una propuesta de los diferentes modelos y entonces te podemos ayudar a elegir cuál es el mejor modelo para ti. O de productos de prevención también de ITS o de embarazo. O incluso quiero conocer cómo funciona mi fertilidad para gestionar mejor mi fertilidad. O tengo una duda, pues con cualquier cosa así como muy concreta, yo puedo asistir a consultas de asesoramiento, que es una consulta mucho más breve que una terapia, ¿no? Y ese es mi caso, es lo que yo me dedico, ¿no? Y después, pues eso, pues a lo mejor una charla, un curso, como te decía, este curso también de crecimiento erótico que abro varios grupos, algunos grupos al año. Entonces, tiene más que ver con este área que es de la educación, tiene más que ver con el crecimiento, con el desarrollo, con el cultivo de la sexualidad, ¿no? Por el placer de aprender y de seguir desarrollándome y compartiendo. Y entonces también pues no es fácil acudir o encontrar tampoco en todos los sitios personas cualificadas además que hagan talleres y cursos o que propongan, ¿no? Este tipo de cosas. A veces todavía no se conoce muy bien, como digo, esa figura del sexólogo y la sexóloga. Pero bueno, hoy día en Internet te metes o preguntas a alguien que más o menos, no sé, a la ginecóloga a la que vayas, porque normalmente yo donde estoy a lo mejor trabajando, en las ciudades en las que estoy trabajando, intento crear una pequeña red de profesionales, ¿no? Pues alguien que se dedique a fisio de suelo pélvico, que también es una figura muy desconocida y súper valiosa, sí. Ginecología, doulas, matronas, todas las profesionales que podemos ayudar a las mujeres, bueno, y a las personas en general, dependiendo también del momento en el que estéis y de su sexualidad, ¿no? Entonces, a lo mejor no encuentras una sexóloga, no conoces una sexóloga en tu zona, pero preguntas a otras profesionales, a otras mujeres o en internet, y buscar una persona más cercana y sobre todo también con quien tenga feeling, ¿no? Porque es importante que haya una buena conexión con la persona con la que vas a trabajar en ese sentido, igual que cuando vas al psicólogo, pues necesitas que, digamos, haya ese feeling o esa confianza para poder trabajar esos aspectos. Exactamente. Tú hablas con muchísimas mujeres. Quería saber si sigues notando que hay culpa y vergüenza hacia la sexualidad en las mujeres. ¿Seguimos sintiendo culpa y vergüenza? En general, sí. Lo que pasa es que quizás la culpa y la vergüenza ahora, digamos que bebe de otras aguas. Y me explico. Antes nos daba culpa o vergüenza nuestro cuerpo o la sexualidad en general y el sexo en general porque choca también con algunos mandatos socioculturales como que la mujer no tiene deseo, como que no podemos expresar nuestros deseos fácilmente, ¿no? Siempre también hemos trabajado o hemos tenido también ese doble filo, ¿no? Entre la virgen y la puta, ¿no? Y entonces, bueno, pues también si hemos mostrado nuestros deseos hemos sido unas facilonas, si no lo hemos mostrado hemos sido unas estrechas, es decir, siempre hemos estado ahí como en esa ambivalencia, ¿no? También en cuanto a la sexualidad de las mujeres. Y ahora, aunque tenemos más libertad a la hora de expresar nuestros deseos, seguimos también teniendo culpa y vergüenza, sobre todo también de nuestros cuerpos, porque tenemos unos cánones estéticos tan bestiales que no nos vivimos en plenitud, no amamos nuestros cuerpos, no amamos nuestros genitales, no amamos nuestros olores, o sea, todavía, y la publicidad lo dice, ¿no? Como yo que sé, los de estos de compresa, los anuncios de compresa con tecnología odor fresh, ¿no? Como que tenemos que, claro, cuidar nuestros olores vaginales. Entonces, hay tantos inputs externos que nos dicen que nuestro cuerpo no es perfecto, que no somos lo suficientemente válidas, que además, como que los cuerpos deseables, ¿no? Aquellos que despiertan deseos son solamente unos cuerpos pues, con unos cánones estéticos muy estrechos realmente, en los que no encajamos la mayoría. Y la verdad es que, como decía antes, todos los cuerpos están
preparados para el placer y para experimentar placer y para experimentar nuestra sexualidad y para compartirnos, ¿no? Entonces, hay que hacer un trabajo diario para no fustigarnos frente al espejo y poder realmente vivir una sexualidad saludable, porque como hemos dicho, la sexualidad empieza en la relación con una misma y todavía sentimos mucha vergüenza de nuestros cuerpos y de nuestros olores y nos sentimos culpables por no ser lo suficientemente sexys, exuberantes, todo lo que nos marca, ¿no? Esta sociedad, como te decía antes, ahora ultra, hipersexualizada y además como muy en esa performance, ¿no? De lo sexual. Tenemos que estar todo el tiempo radiante, fogosa, pasional. Eso es una tarea grandísima, porque además nuestras vidas están además muy marcadas por muchísimas tareas y con muchísimo estrés. Y el estrés es enemigo de la sexualidad. Porque el estrés es una respuesta además que tiene nuestro cuerpo hacia un estímulo de peligro. El estrés, digamos, agudo en el momento, ¿no? El que te hace salir que te hace estar atenta para salir de una situación como de peligro, ¿no? Entonces te hace o bien salir corriendo, o bien esconderte, o bien inmovilizarte, pero digamos que es una respuesta ante un peligro. Y tenemos un estrés crónico. Nuestro cerebro antiguo, digamos, o sea, ya el estrés, ese que es del miedo, del peligro, no es el bisonte que viene a atacarnos, pero tenemos otros muchos estímulos de estrés. Entonces, nuestro cuerpo está secretando una serie de hormonas que no nos hace estar en el modo placer, ¿no? Como le podríamos decir, ¿no? Porque además eso, si tú tienes un peligro, digamos que viene un bisonte, tú no te vas a poner a tener una relación sexual, no te vas a poner a oler los amines, como hemos dicho antes, ¿no? Estás en huye, en ponte a salvo. Entonces, este estrés crónico que tenemos, como decía, tiene también unas consecuencias en nuestro cerebro y en la bioquímica de nuestro cuerpo que nos hace estar en otros niveles. Y entonces es más difícil conectar también con el modo placer y conectar también con una sexualidad más propia, ¿no? Y no intentar encajar tanto en los moldes y en los patrones externos, ¿no? Sino realmente darle importancia a eso que decíamos, que la sexualidad realmente es algo único y genuino de cada persona. Y que además esa diversidad es riquísima como valor y como riqueza social y cultural. No es un problema, es un valor. Y yo creo que todo eso que estás comentando influye en que luego haya mucha falta de deseo. Y esa falta de deseo puede influir en todas aquellas personas que sufren de anorgasmia, que no consiguen llegar al orgasmo, o hay mucha gente que tiene bajo deseo sexual y los orgasmos que tienen cada vez van perdiendo intensidad. O sea, hay veces que o no se llega o la intensidad de los orgasmos al final es como que casi que no se enteran. Todo eso influye, ¿verdad? Hombre, claro, todo eso está relacionado. No es tampoco tan direccional, ¿eh? Falta de deseo, anorgasmia. O sea, hay muchísimos factores, habría que estudiar qué está pasando. Pero evidentemente, primero yo empezaría a preguntarme, ¿por qué no tengo deseo? ¿O qué entiendo yo por deseo, primero? ¿En qué mido yo mi falta de deseo? Porque vuelvo a lo mismo. Si yo pienso que tengo bajo deseo porque no tengo una relación sexual o sexo cada día, oye, pues quizá para mí mi nivel normal de deseo es diferente. Es decir, ¿cuáles son las varas de medir del deseo? ¿Vale? Por ejemplo, ¿qué considero yo falta de deseo? Y también eso, por supuesto, trabajarlo con un profesional, ¿no? Pero que pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar también, primero, momentos de estrés, momentos vitales difíciles. Momentos en la pareja que no haya mucho entendimiento. Evidentemente, si no hay mucho entendimiento fuera de la cama, ¿cómo queremos que lo haya dentro? Claro. Es de lógica. Después, puede ser que mis relaciones para mí no sean lo satisfactorias que me gustaría. Puede ser que mi deseo no se esté teniendo en cuenta. Entonces, claro, cada vez voy a tener más bajo. Porque eso también pasa, sobre todo en las mujeres, ¿no? Porque tenemos una sexualidad muy androcéntrica, muy alrededor del deseo y del placer masculino. Entonces, si al final nosotras sentimos que cuando estamos teniendo sexo
nuestras necesidades no están siendo escuchadas, nuestros ritmos no están siendo atendidos, no se busca también que yo pueda experimentar toda mi capacidad de experimentar placer, sino que vamos a un sexo pum, 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 pues claro. Y además siempre también el sexo muy parecido, muy mecánico, en parejas de largo recorrido, pues si llegamos a la monotonía, eso hace que también pueda parecer falta de deseo. Es decir, hay tantos matices que habría que ver por qué hay falta de deseo, ¿no? Y por otro lado, anorgasmia puede ser que también esté relacionado, claro, porque además si yo estoy, al final accedo a tener relaciones sexuales que tampoco me gustan mucho, lo hago un mero trámite porque se supone que es lo que tengo que hacer como esposa y como mujer y como amante, pues claro, es normal que no llegue al orgasmo porque a lo mejor, porque primero estoy haciendo algo que no me apetece del todo. Segundo, quizás, como decía antes, estoy teniendo relaciones sexuales en las que mi placer no se esté teniendo en cuenta. Y además pretendo llegar al orgasmo. Y además que el orgasmo sea intenso, fogoso y si puedo, múltiple. Por eso digo que parece que en una sociedad en la que tenemos ahora, con mucho más acceso a la información y con este espejismo de la libertad sexual, en realidad, cuando hablamos de lo que nos pasa realmente, vemos que cada vez hay como más patrones que cumplir y es muy difícil tener así una sexualidad satisfactoria. Entonces yo de verdad que como que iría quitando capas y ver realmente qué está pasando ahí. En vez de intentar sumar más cosas, no, tienes que hacer esto, tienes que leer literatura erótica, tienes que ver películas eróticas, tienes que, no, vamos a dejar de tengo que ya demasiados tengo que tenemos en el día a día. Vamos a ir quitándole. Yo, ¿por qué no tengo esta necesidad? ¿O por qué no tengo líbido? Porque vamos a ver todo eso y dándole respuesta a eso, después podré construir caminos nuevos, podré hacer crecimiento erótico, podré hacer talleres de pareja para crecer con mi pareja, podré probar otras cosas, otra manera de vivir la sexualidad, taoísta, tántrica, lo que quieras, miles de historias, pero primero vamos a ir al origen, ¿no? Entonces, bueno, un poco respondiendo a esa pregunta, pero también que nos quede claro que falta de deseo no tiene por qué ir siempre ligado a la anorgasmia, que tiene que ver o tendrá que ver, pero no en todos los casos. No se podría tampoco como dar por hecho, ¿no? Como algo consecuente. Bueno, y la buena noticia es que hay profesionales como tú que pueden hacer que todo eso mejore, porque hay mucha gente que, se siente muy frustrada y que sepan que eso, que hay profesionales como tú que ayudáis muchísimo a que esa vida sexual mejore y la relación con ellas mismas mejore en ese sentido. Entonces, pues bueno, que quería que quedara eso bastante claro. Y ahora vamos a hablar de ciclo menstrual. Eres experta en ciclo menstrual y yo tengo curiosidad por ver qué te llevó a aprender tanto, qué te llamó tanto la atención. Pues mira, yo realmente en la vida hubiera imaginado que yo me iba a dedicar a acompañar a las mujeres a vivir su ciclo menstrual de forma saludable e incluso placentera, que no me lo había planteado nunca, porque además yo también crecí menstruando de forma furtiva, ¿no? Que nadie se enterase, como nos habían educado, ¿no? Entonces, esa es que no te la viera nadie. tampón aquí, por Dios, que nadie se entere, que no te manche la ropa, ¿no? La mancha, como esa marca ahí del diablo. En fin, todo esto que hemos mamado. Que lo llevamos aquí en la 100. Y que sigue vivo, ¿eh? Que no pensemos que esto ya son tabúes de nuestras abuelas, que esto sigue latente. Y realmente yo empecé a trabajar el ciclo menstrual y a conocerlo por una vivencia personal, porque yo del uso de tampones y compresas convencionales me provocaba muchísimo picor, tanto en la vulva como en la vagina, y era de verdad insoportable. La piel se me ponía muy sensible, irritada y muchísimo picor. Entonces intenté buscar una alternativa un poco más, no sé, diferente, más respetuosa, no sabía cómo iba a ser, pero me dio por probar la copa menstrual. Esto hace ya, no sé, 8 años creo. Y cuando empecé a usar la copa menstrual, pues me di cuenta que de repente un montón de mitos de con los que nos habían educado, como la cantidad de sangre. La cantidad de sangre, vamos, cambia tu percepción totalmente. El olor de la sangre. La sangre no huele mal, lo que huele mal son los gelificantes y todo lo que llevan los tampones, las compresas convencionales.
Después, la copa menstrual, por ejemplo, no absorbe, sino que recoge. Entonces, el tampón absorbe todo, tu flora vaginal, la sangre y todo. Entonces te deja un poco desprovista también de tu flora, que es lo que te mantiene, digamos, un equilibrio también saludable. Y entonces el uso de tampones y demás puede provocar o favorecer infecciones recurrentes, ¿no? Entonces a mí de repente como que me cayeron un montón de mitos al usar la copa menstrual. Me dejaron de doler también tanto las menstruaciones y demás. Y empecé a estudiar. Empecé a formarme como terapeuta menstrual, empecé a formarme en arquetipo en relación a la menstruación, empecé a formarme también en fisiología menstrual, ¿no? Porque a veces cuando buscamos también información en relación al ciclo menstrual, hasta ahora en español encontramos el libro de Miranda Gray, que está muy bien, los arquetipos, las chamanas, la hechicera, todo lo que tú quieras, pero a mí no me explica qué pasa en mi cuerpo realmente a lo largo de un ciclo completo, ¿no? Entonces ya por suerte sí que tenemos más libros en ese sentido y más literatura. Pero bueno, pues y aún así es súper valioso conectar también con los arquetipos del ciclo menstrual. Entonces hice un camino personal ahí de un trabajo grandísimo y me cambió tanto la manera de vivir mi ciclo, que de pasar de ser, como te decía antes, furtivo, escondida, e incluso doloroso, me sentía de verdad un engorro y me sentía fatal cada vez que me venían las reglas, era como, jolín, mierda, otra vez las reglas. Y empecé a vivirlo de una manera tan diferente, de decir, oh, qué guay, oye, qué bien, mi día 1 de sangrado, que yo le llamo día sagrado, este día es para mí, bajo el ritmo. Oye, chiqui, que he quedado contigo esta tarde, pero que estoy menstruando, que hoy es para mí. Súper chao. Tal cual. Tal cual. Empecé a cambiar mi agenda, empecé a cambiar mi manera de trabajar. En vez de trabajar, digamos, todos los días igual, empecé a cambiar a trabajar por proyectos, aprovechando también las energías del ciclo menstrual. Si estoy cuando estoy, por ejemplo, más creativa, pues aprovecho para escribir, que me encanta escribir, relatos eróticos, para diseñar también cosas para los talleres, para los cursos. Cuando estoy más para reuniones, pues me lo pongo ahí, en laboratorios, reuniones, colaboraciones. Siempre que puedo, a veces no, ¿no? Pero siempre que puedo yo intento ir modificando mi agenda en función al ciclo, ¿no? Normalmente vamos en contra de nosotras mismas. Entonces, para mí, eso, fluir siempre a mi favor. Si mi ciclo está por aquí, pues yo por aquí. ¿Para qué voy a estar yo el día 1 de regla que necesito, que la neurona no la tengo activa? Y mi cuerpo está más en lo táctil, en lo sensitivo, en estar conmigo y demás, ¿para qué me voy a obligar yo a leerme un tocho de libro o hacer una reunión si no estoy? Es que te estoy escuchando y digo, a lo mejor, claro, es que hay días que no estamos, hay días que dices, parece que estoy pletórica, y claro, a lo mejor todo eso tiene relación con esto que me estás contando, porque es que hay días que no estamos, ¿eh? Es que hay días que te lees una cosa 20 veces y es que no, ¿eh? Y es que no, y nos obligamos y nos frustramos. No, pero uno sabe que hoy estás en día 1, pues el día 1 de tu regla, pues no pasa nada, no te frustres. Sabes que dentro de 3 días vas a estar otra vez, ¡ping!, súper encendida, la energía te va a ir subiendo otra vez, pues en 3 días recuperas estos días que te has tomado un poco más relajada y ya está. Y no pasa absolutamente nada. Entonces, como que quitarnos esa culpa, ese látigo, ese castigo y aprender a disfrutarlo, porque al final lo que estamos haciendo con esto es autocuidado y autoescucha. Y al final el ciclo es una excusa, que esté menstruando es una excusa, entre comillas, porque otro día quizás no estoy menstruando, pero desde mi autoescucha digo, no, hoy he tenido un día muy duro, no voy a seguir por aquí. Y me lo permito. El permitirnos descansar, parar, o el darnos caña cuando estamos más poderosas, con más energía, al final es ir a favor de nosotras mismas y no en contra. Y esto es un gran aprendizaje que se hace a través del ciclo. Por eso digo que no solamente aprendemos de reglas, de menstruación, de hormonas, de útero y de todas estas cosas que son fantásticas porque no las conocemos. Y además esto es un camino que transitamos alrededor de una media de 40 años de nuestra vida. Entonces vamos a conocer quién somos durante estos 40 años de nuestra vida. Porque además conocer mi ciclo me permite también que luego, cuando pase a menopausia, al climaterio, yo lo haga desde la confianza. Yo ya sepa escuchar los cambios en mi cuerpo. Yo ya sepa escuchar mis emociones. Todas las mujeres adultas con las que trabajo, y trabajo ciclo, que además el ciclo yo lo trabajo con mujeres adultas, no con niñas.
Por niñas y adolescentes muy pocas, algunas, pero que la mayoría durante estos 8 años que yo llevo trabajando somos mujeres adultas. Y todas, cuando empezamos a trabajar el ciclo, decimos, jolín, ¿qué me hubiera encantado a mí saber esto de pequeña? Es que estaba pensando justamente eso, qué bueno Claro, sería dar charla a las niñas. pero no solamente charla, una charla tal como entra va. Hay que hacer un trabajo de acompañamiento desde la infancia, de la familia, desde el centro de salud, todos los agentes educativos y sociales, del ciclo menstrual, de la sexualidad, de las relaciones de buen trato, de la comunicación no violenta, asertividad, inteligencia emocional, lo que es educación sexual, vaya. Debería estar desde que nacemos hasta que nos vamos. Entonces, como a nosotras como mujeres adultas nos hubiera gustado también conocer esto de chicas, es genial que ahora conozcamos nuestro ciclo porque nos va a preparar para acompañarnos en la siguiente etapa de nuestra vida, en el siguiente ciclo de nuestra vida, que es el climaterio. Yo ya voy a saber escuchar e identificar en mi cuerpo qué es un sangrado abundante para mí y qué no, cuando esté entrando en menopausia. ¿Qué es un desarreglo, digamos, un desbarajuste en mi ciclo y qué no? Porque normalmente, con suerte, apunto el día que me viene la regla, por norma general. Pero si no, ni nos enteramos. Entonces, al hacer ese trabajo con el ciclo menstrual, digamos que yo estoy haciendo una alfabetización de mi cuerpo, estoy aprendiendo a leer mi cuerpo, a leer mis sensaciones, a leer mis emociones, a leer mi energía. Y además, así puedo identificar qué es lo normal y qué no es lo normal en mí. Me pasó que hace un par de años o 3 di un curso, un intensivo en Barcelona. Vino una chica, le encantó el curso, se llevó todas sus herramientas, el diario cíclico, el diagrama, un libro también que facilitábamos. Y ella se pegó 2 años trabajando con su ciclo y poniéndolo todo en práctica súper bien. Y a los 2 años me escribió y me dijo, Betty, gracias a que fui a tu taller y a tu curso, porque he tenido desarreglo de sangrado súper abundante, he ido al médico, me ha dicho que no, que es normal, la ginecóloga que no, que es normal, que un montón de estudios que no tengo nada, que no tengo nada, y yo he seguido R que esto no es normal, que esto no es normal, que me sigan investigando, que me sigan estudiando. Y al final, pues tenía un tumor en un ovario. Vaya. Gracias a que ella sabía que lo que le estaba pasando no era normal, insistió, insistió, insistió y lo pudieron coger a tiempo. Si no, tú no te haces caso, no te das ni cuenta, no te das cuenta de que es sangrado abundante para ti o no, porque no conocemos nuestro cuerpo, eso pasa desapercibido y a lo mejor no pasa nada, ¿no? Pero que en este caso fue vital, ¿no? Que esta chica pudiera conocer cómo funcionaba su cuerpo y qué era en su cuerpo, que era normal o no, o que era un sangrado abundante o no, o que era un desajuste en los días del ciclo o no. Ella supo leer todo eso y decir que no, que aquí está pasando algo, que de verdad que sigáis investigando, es que esto no es normal. Y por lo que comentas, entonces también serviría el conocernos de esa manera para evitar el rechazo tan brutal que hay a la menopausia, porque si ya hay rechazo a tener la regla, ya no te digo nada para cuando nos venga la menopausia. O sea, parece que dejamos de ser mujeres y es un rechazo muy grande, ¿eh? Y mucho miedo. Sí, miedo a lo desconocido igual porque vamos a tientas, no sabemos, nos meten un montón de miedo, ahora un montón de terapia de reemplazo hormonal, no sé qué. Hay tanto desconocimiento, hay tanto rechazo social, porque además en nuestra sociedad, en el momento de que dejamos de ser productivas y reproductivas, a un lado. Y entonces nosotras mismas no sabemos cómo transitar esa fase que además tendrá sus cosas, bueno, que sí, que habrá que cuidar y habrá que entender que nuestras hormonas van a cambiar, que podemos tener cierta sintomatología física, pero que no estamos enfermas. Que no estamos enfermas, que nuestra sociedad también tiende a hipermedicalizar la vida y sobre todo la vida de las mujeres. La regla, la menopausia, el parto, todo está absolutamente hipermedicalizado, ¿no? En este sentido es fantástico también el trabajo que hace la doctora Carmen Valls Llobet, que es endocrinóloga de Barcelona, y ella hace también una crítica bastante interesante, ¿no? A cómo el sistema médico concibe la salud de las mujeres. Es un trabajo súper interesante, si a alguien le interesa, que investigue, o bueno, la doctora Enriqueta Barranco también, que está aquí en la Universidad de Granada, hace también un trabajo estupendo y fantástico con respecto
un cambio, ¿no? Una manera diferente de entender la salud de las mujeres, que es importantísimo. Tú has comentado que todo empezó con la copa menstrual. Y es que ahora, tú empezaste hace 8 años que fuiste toda una visionaria, porque ahora sí es verdad que ahora está muy de moda. Y quería que nos comentara, bueno, ya nos has dicho que para ti fue un cambio impresionante, pero bueno, que nos hablara un poco de ella. Pues nada, la copa menstrual realmente para mí, primero, la copa menstrual está, digamos, patentada desde los años 30 por Leona Chalmers, es decir, que es muy antigua, que no es nada nueva. Lo que pasa es que casi que en el lanzamiento, cuando empezó a utilizarse la copa menstrual, empezaron las grandes industrias de tampones y compresas en Estados Unidos y entonces taparon totalmente ese despunte de la copa menstrual y luego ha vuelto. Entonces la copa menstrual, lo que te decía es que tiene de bueno que es un recipiente que además está hecho de silicona médica hipoalergénica, que entonces está indicado además para personas que tienen piel sensible y demás, y que recoge, no absorbe. Es decir, recoge nuestra sangre menstrual, pero no absorbe nuestra flora ni nuestra flora vaginal, ¿no? Entonces, mucho más respetuosa con nuestro cuerpo, también mucho más respetuosa con el medio ambiente, porque no provocamos ese desecho todos los meses. Que nuestro cuerpo también es medio ambiente, que no se nos olvide. Que nosotros también somos medio ambiente. Entonces, si no es bueno para el medio ambiente, tampoco será tan bueno para nosotras, ¿no? Después también los tampones y compresas convencionales tienen un montón de productos químicos en su elaboración, blanqueantes y demás, que no hay estudios científicos muy, muy fiables al respecto, porque además también estamos dando con grandes industrias, ¿no? Entonces, al final tampoco interesa mucho, no interesa. Pero que evidentemente, nada más que por la cantidad de desechos que se producen y porque te absorbe tu flora vaginal y porque además si hacemos el experimento este, no sé si habéis visto, de meter, por ejemplo, un tampón orgánico y un tampón convencional en agua y lo dejáis un tiempo y podéis observar los filamentos que suelta el tampón convencional, eso al final se va quedando en nuestra vagina porque es un medio también húmedo y caliente, que cuando hacemos estos experimentos en agua lo hacemos normalmente con temperatura ambiente. Pero nuestro medio es húmedo y caliente, con temperatura, que yo no conozco todavía que haya ningún estudio que haya tenido de tampones específicamente, que haya tenido en cuenta estas variables. Entonces, bueno, pues para mí ha sido un gran invento, sobre todo también porque la copa nos pone en contacto con nuestra sangre y con nuestra vagina y con nuestra vulva. Entonces, nos permite acercarnos más a nuestra vulva y nuestra vagina, que normalmente le llamamos eso de ahí abajo, y es como una cosa en lo que entra todo. Vamos a ponerle nombre a las partes de nuestro cuerpo. Vamos a tocarla, vamos a olerla. La sangre, cuando yo la recojo en la copa menstrual, hay muchas copas que tienen la medida de los milímetros, de los mililitros. Entonces yo puedo ver la sangre que menstruo y puedo ver si tengo un sangrado abundante o un sangrado dentro de los parámetros normales y qué es lo normal para mí, ¿no? Puedo ver el color, cómo se va transformando el color a lo largo de los días del ciclo. Puedo oler la sangre también y ver si el olor es un olor saludable o un olor que me está dando pistas de otras cosas, porque el ciclo menstrual hasta ahora se definía como el proceso que experimentan las mujeres para concebir, para poder concebir vida. Pero realmente el ciclo menstrual es un signo vital. Ya hace unos años el Colegio de Obstetricia y Ginecología de Obstetricia de Estados Unidos sacó un estudio en el que señalaba que el ciclo menstrual y sobre todo la sangre menstrual también es un signo vital de cómo se encuentra mi salud. De hecho, en medicina tradicional china, la sangre menstrual es un elemento de diagnosis de cómo está la salud. Entonces, por favor, si menstruo todos los meses o casi todos los meses, es decir, según, porque a veces que mi regla puede durar un poco más o menos, ¿no? Pero si yo menstruo, si yo soy cíclica, es porque estoy buena, porque estoy saludable. Entonces, por favor, vamos a dejar de decir que estoy mala con la regla. Estoy buena, estoy buenísima. Y por eso menstruo. Es un signo vital
y además interfiere en un montón de sistemas de nuestro cuerpo, sistemas endocrinos, sistemas inmunitarios, están todos los sistemas, o sea, el sistema respiratorio, cardiovascular, el sistema nervioso, todo nuestro cuerpo está trabajando a lo largo de todo el ciclo completo para que eso suceda estupendamente. Y además también ese baile hormonal también tiene consecuencias saludables para nuestros huesos, ¿no? Para la salud ósea, para un montón de cosas. Entonces, estoy buenísima con la regla, por eso me estuvo. Pues vamos a desterrar ya esa frase, por favor. Pues sí. Y vamos a hablar ahora de cosmética erótica y juguetería, juguetes sexuales. ¿Tú qué opinas de ello? Pues mira, a mí me parece que son un elemento estupendo para trabajar también, como decía, el crecimiento erótico, para aportar más matices a la hora de relacionarnos con nosotras mismas. Me parece interesante que lo hagamos sobre todo también en lugares especializados, como puede ser Diamante en Bruto, y que veamos la calidad. Igual que pasa con las copas menstruales. No es que me he comprado esta que me ha salido en internet 4 euros, no, por favor. Si yo estoy intentando tener una sexualidad más consciente, crear una relación conmigo misma de autocuidado, cultivar el autoerotismo, cultivar también mis relaciones con otra persona, yo también tengo que cultivar la relación que yo tengo o cómo yo elijo el juguete, el lubricante, el aceitito de masaje. Vamos a cuidar también estos aspectos, porque no hace falta tener un maletín enorme con un montón de historias de mala calidad, es mejor tener menos cositas, pero de buena calidad. Un aceitito de almendra, cuando pueda, pues te haces con un lubricante, porque además cuando escoges juguetería erótica de calidad, dura muchísimo tiempo. Entonces, no hace falta, lo señalo porque a veces es como que estamos en el acumulativo. No, vamos a ir poco a poco, para pruebo con esto, ahora pruebo con aquello, y después también que ayuda mucho a nuestra creatividad a la hora de relacionarnos. Y a veces, si no tengo tanto dinero para invertir, pues mejor, pues eso, con un lubricante y probamos alguna cosa estupenda, con un mismo elemento, por ejemplo, no sé, con un vibrador. ¿Cuántas cosas se te ocurrirían hacer con un vibrador? No vayamos a ir solo clítoris, fin. No. ¿Cuántas cosas se te ocurriría a ti hacer con este elemento? Invéntate, investiga. También introdúcele, por ejemplo, juegos, ¿no? De zonas prohibidas. Sí, vamos a usar el vibrador, pero no lo puedes usar en esta parte. Ahora investiga en encender el placer a través de otras partes, ¿no? Imagínate, genitales. Normalmente siempre vamos a los genitales. Pues no, hoy prohibido los genitales. ¿Cómo se nos ocurre hacer esto, no? O, por ejemplo, yo qué sé, vamos a usar un lubricante y vamos a usar también, por ejemplo, unos guantes de látex, de estos que, yo qué sé, clásicos, no los gordos de limpieza, sino los guantes de látex vinilo, vale. Pues a lo mejor si quiero modificar mis sensaciones en el cuerpo y demás, puedo usar el lubricante y además vamos a hacer la estimulación en el cuerpo, por ejemplo, o en la vulva o en el pene, donde queramos, con los guantes de látex, a ver cómo cambia la sensación a mi cerebro y también con ese lubricante o a lo mejor con un efecto. Es decir, que no todo tiene que ser solamente alrededor del juguete, sino que usemos el juguete como excusa estupenda para, digamos, abrir esa creatividad y establecer caminos nuevos, ¿no? Que me parece súper interesante, claro, ese aspecto. Por eso a mí también me parece muy interesante utilizar la juguetería erótica en algunos talleres de crecimiento erótico o en algunos talleres de educación sexual, porque con la excusa, pero buena excusa de los juguetes, me permite enseñar ciertas cosas o me permite pues investigar o hacer algunos juegos pues eso de crecimiento erótico, ¿no? Que no nos quedemos ahí solamente en el juguete y ya está. Además, por ejemplo, yo qué sé, a veces también incluso con alguna cosa de casa podemos hacer porque unas medias, por ejemplo, unos panties. Con unos panties podemos también modificar con las sensaciones del cuerpo, de la caricia, del masaje, y podemos empezar pues con el cuerpo entero con un panty, por ejemplo,
y trabajar con el tacto con el panty. Después nos vamos quitando el panty y hacer un masaje con algún aceitito que queramos. El ambiente, incluso una velita, cuidar el olor, cuidar la música, cuidar la temperatura, cuidar las texturas, los colores. Es decir, todo el ambiente ese erótico ya nos va entrando en modo placer, como decíamos, como venimos de modo estrés, pues si yo cuido ese ambiente, vamos entrando en modo placer. Hay una cosa que a mí me encanta de juguetería erótica, que a veces pasamos desapercibido y a mí me parece que es una cosa súper divertida y sencilla, que es las velitas estas de masaje. Ay, maravillosa, maravillosa. Que te permiten crear ambiente, tienes alguna de las normales, digamos, luego con olor, y la velita de masaje que te permite crear ambiente, y además tienes ese aceitito más cálido para dar masaje. Esa, por ejemplo, que es una cosa sencilla, asequible y demás, me parece fantástica y no se le da la importancia que tiene a la hora de enriquecer, como decíamos antes, un encuentro erótico. Yo en y para nosotras mismas. Bueno, yo en esta persona la gente le choca un montón porque hablas de cosmética erótica y lubricante, efecto calor o efecto frío y poco más. Y llevo las velas, a la gente le encanta la sensación y aparte luego son súper suaves, le despierta un montón de sensaciones que la gente no sabía ni que podía existir esas cosas y eso que es súper sencillo, son cosas muy básicas. Y con respecto a lo que comentabas de la calidad, es verdad, eso lo tenía clarísimo a la hora de poner la tienda, que yo prefiero tener, evidentemente habrá otras tiendas que tengan mucha más variedad, yo prefiero tener menos cosas, pero las marcas las escojo yo con mucho detalle por eso mismo, porque es muy importante. No te va a poner en tu cuerpo cosas o materiales que no sabes ni lo que llevan, no sabes ni lo que llevan. Y que eso se nota además, porque además también, esto ya digamos a nivel de marketing y de empresa, yo como usuaria entro a una tienda online que no está cuidada la imagen, que no están cuidados los textos y cómo se refieren a mí, que las fotografías son terribles, que son súper horteras, que el cuerpo de las mujeres está hipersexualizado y siempre de una mirada masculina y no cuidando además ese erotismo para nosotras mismas. Yo cuando veo ese tipo de páginas, yo realmente es que no genera compro, porque rechazo. no genera rechazo. Porque además eso es como una manera de entender el erotismo desde mi punto de vista muy hortera, poco cuidado, poco erótico. Sí. Para mi punto de vista es muy poco erótico. Entonces para mí la experiencia de compra ya tiene que ser erótica, ya tiene que despertar sensaciones agradables. Yo a la hora, como te decía antes, ¿no? Hacer el amor en una olla. Cuando yo estoy comprando un juguete sexual, yo ya estoy estableciendo esa relación conmigo misma, yo ya sé qué quiero sentir o que no, o voy a investigar, es decir, ya estoy haciendo ese camino de crecimiento erótico, yo ya estoy trabajando y cultivando mi sexualidad, entonces necesitamos un entorno que me permita hacerlo en esas condiciones de calidad y de calidez, no como la que está comprando recambio para la impresora, vamos. Exactamente. Hablando mal y pronto. Y para terminar, por favor, cuéntanos qué va a encontrar la gente en Escuela Hija de Lobo. Pues mira, ahora mismo en Escuela Hija de Lobo tenemos el curso permanente que se llama Mi ciclo, mis reglas, que es para trabajar y conocer el ciclo, todo lo que hemos dicho anteriormente, no solamente la parte fisiológica, sino también su relación con los arquetipos y también aprender a gestionar mis emociones y mi energía para fluir siempre a mi favor. Y además, como cada una tiene su propia vivencia del ciclo, por eso se llama Mi ciclo, mis reglas, para que cada una establezca sus propias reglas del juego y cómo quiere vivirlo y cómo puede vivirlo, ¿no? Y después también está a punto de estrenarse el curso de Despertar la Sexualidad a través de los sentidos, que al ser ahora mismo en formato online le he hecho varios cambios, es todo un reto para mí trabajar sentidos a través de una pantalla, pero es un viaje guiado y una propuesta de un camino para que cada una también en casa pueda hacer, digamos, este camino de crecimiento erótico implicando a los sentidos, ¿no? Que a veces pues, son los grandes olvidados. Y además de eso, de esos cursos que están ahora mismo en activo, pues también pues, está la propuesta de la consulta sexológica, si alguien quiere trabajar más de forma individual conmigo.
y más cositas que van a ir saliendo, pero que poco a poco, no me da tiempo a todo. Bueno, es que estos dos cursos que propongo son cursos online y las consultas también pueden ser online. Y a veces también hago cursos y talleres presenciales en Sevilla y ahora también estoy trabajando en Extremadura. Entonces, yo normalmente en mi newsletter voy publicando qué cosas van a ir saliendo y qué cosas pueden ir, que pueden ir haciendo, ¿no? Pero esas cosas que os he propuesto, como estamos haciendo también una entrevista online y nos van a ver gente de muchísimas partes, sobre todo estos dos cursos que acabo de comentar son online y las consultas también se pueden hacer de modo online. Además, como este año hemos trabajado mucho en ese sentido y ahora poco a poco vamos recuperando lo presencial, por fin, que estaba deseando también. Bueno, Betty, pues muchísimas gracias. Me ha encantado. Estoy segura que la gente va a aprender muchísimo contigo y hasta la próxima. Muchas gracias de verdad por esta invitación, Jessica, porque me he sentido también súper cómoda. Me encanta que hablemos de sexualidad, me encanta que poquito a poco vayamos liberando los tabúes, ¿no? De la palabra, de nuestros cuerpos, que le pongamos nombre a nuestros sentires y que podamos experimentar también pues toda esta capacidad nuestra de sentir, de comunicarnos, de experimentar placer. Así que nada, sigamos experimentando placer y practicándolo y esperemos que nos veamos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.